Les pido que nos coloquemos de pie. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que se prorrogó el plazo de vigencia de la Comisión Unidas por 30 días para dar cumplimiento a su cometido. Esto significa que la Comisión vencerá el plazo para celebrar sesiones el día 15 de marzo. Desde esa fecha comenzará a regir los 15 días para elaborar el informe. En segundo lugar, un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual responde en relación con el estado de avance del estudio de funcionamiento de las comisiones de sanidad y complementa una respuesta dada en el oficio 7020 de 26 de diciembre dado cuenta de la sesión pasada. Y en tercer lugar, se ha recibido un oficio de DIPRECA, mediante el cual responde el oficio 33 del 2016, de 20 de diciembre de 2016. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Gracias. Actas. El acta de la sesión octava y novena se dan por aprobadas. El acta de la sesión décima queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Tabla. Corresponde abocarse a la materia objeto de esta investigación y fijar las orientaciones y directrices para la elaboración de las proposiciones y conclusiones. Colegas, como ustedes habrán escuchado de la cuenta, se nos autorizó una prórroga del funcionamiento de esta comisión, cuyo plazo vence el 15 de marzo. Aún hay algunos oficios que están llegando, son más bien de carácter secundario, pero hoy día mismo se agregan 2 a la cuenta. Estamos en la etapa final de esta comisión investigadora y encontrándonos a puertas de salir al receso legislativo, quisiera que diéramos un debate breve, por eso la sesión no tiene una duración superior a 40 minutos, pero me gustaría que pudiéramos proporcionar al equipo de trabajo de esta comisión las orientaciones respecto de las líneas investigativas que nos gustaría que quedaran plasmadas en el informe final. Esta comisión tiene 2 dimensiones. Una, investigar la eventual irregularidad en el otorgamiento de pensiones en DIPRECA, pero también en CAPREDENA. Hemos tenido avance en ambos aspectos, en ambas dimensiones, DIPRECA y CAPREDENA, hemos encontrado situaciones anómalas, hemos encontrado espacios para la irregularidad y también, por supuesto, distorsiones en un sistema que debiera, sin duda, funcionar de manera más justa y equitativa. Hemos detectado también casos emblemáticos respecto de pensiones muy altas, respecto de pensiones injustas, respecto de pensiones obtenidas de manera indebida y también de acceso a los sistemas previsionales también con algún cuestionamiento respecto de la manera de ingreso. En el último informe incluso trata de eso, el último informe de Contraloría. En consecuencia, sí, el último informe de Contraloría es público, hace 2 semanas, está en la comisión y está también en la página de la Contraloría General de la República. Diputado Ulloa. Perdón que me interrumpa, disculpe, presidente. Solo respecto, este documento era esencial para nosotros, el de Contraloría. Yo solicitaría que ese documento fuera impreso, presidente. Por lo menos en mi caso me gustaría tener el impreso lo más rápido posible. Yo también. Gracias. Muy bien, la Secretaría me informa que fue entregado vía link a todos los en correo electrónico. Estoy pidiendo impreso, presidente. Y algunos diputados lo han pedido impreso, yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. ¿Ah? Así que damos instrucciones a la Secretaría que durante la tarde o al término de la mañana pudiera llegar al escritorio o a la oficina de los diputados. Para los que pretendan ahorrarnos material, está en los correos electrónicos a disposición de todos. En fin, digamos, hemos hecho un avance consistente. Yo creo que hemos cubierto la mayoría de los casos emblemáticos que han estado en la opinión pública, tanto en DIPRECA como en CAPREDENA,
y la presente sesión tiene por objeto básicamente ir definiendo algunas orientaciones o líneas investigativas que espero se concreten dentro del informe final. Yo hago esa introducción y voy inmediatamente a ofrecer la palabra a los colegas que quieran hacer alguna prevención respecto de orientaciones que en su concepto deban quedar plasmadas en el informe. El informe se va a elaborar por la Secretaría. Yo voy a hacer una propuesta de informe tratando de recoger todo lo que podamos del trabajo que hemos hecho. Los que me conocen en otras comisiones saben que me gusta que tratemos de concretar un informe unitario, con una opinión común, ojalá lo aprobáramos por la mayor cantidad de parlamentarios, porque creo que en esto todos tenemos más o menos el mismo propósito, digamos, de poder depurar un sistema que claramente tiene distorsiones que facilitan su manipulación y han producido el espacio para las irregularidades, y eso por supuesto no le conviene a nadie, no le conviene ni a los propios beneficiarios del sistema ni tampoco al país. Así que yo espero que podamos avanzar en un informe unitario, y por eso esta sesión tiene por objeto escuchar las prevenciones que me puedan hacer los parlamentarios. Ofrezco la palabra a los colegas diputados. Diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Presidente, después de todas las sesiones en las que hemos realizado esta comisión investigadora, objetivamente lo que uno puede darse cuenta es que las situaciones de anormalidad desde el punto de vista de las instituciones se concentra en una. Curiosamente, se concentra en aquella institución en que precisamente, presidente, no es la que resuelve, no es la que envía, no es la que hace los cálculos. Y en consecuencia, el resto de las instituciones pareciera que efectivamente no tiene esas dificultades. En el caso particular de Capredena, uno ve que las instituciones hacen sus cálculos de acuerdo a la legislación y es bastante ordenado. Y las situaciones excepcionales precisamente no se dan al interior de las instituciones, sino que se dan fuera. Es decir, se dan cuando hay una situación adicional respecto de la institución. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del ex subsecretario, un ex subsecretario que él mismo se autorizaba las mejoras, y claramente la situación, aun cuando es pensionado de una de las instituciones, no es la institución la que tiene la dificultad, sino que era en su condición de funcionario, en este caso del ministerio. Y por otro lado, presidente, en el caso de Ipreca, uno ve que, observando el tema básicamente de Carabineros, se ve lo mismo, y en el caso de la Policía de Investigaciones también. Distinta, y es la única situación diferente, la que afecta a Gendarmería, ¿no? Básicamente porque ellos no son sujetos del DFL1, y yo creo que ahí arranca ya una gran diferencia, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento de Gendarmería respecto de Ipreca claramente es distinto. Yo no sé si a lo mejor lo que esta comisión debiera mirar u observar es si conviene que Gendarmería siga en Ipreca, y de seguir en ella, cuál sería el criterio sobre el cual debiera trabajarse. Porque objetivamente lo que ha pasado es precisamente por el tipo de administración que tiene en esta materia. Y yo siento, presidente, que en el caso de las otras instituciones que han estado más ordenadas, sería a lo mejor bueno que en el tema de Gendarmería miráramos u observáramos si tal vez lo relevante sería que tuvieran una unidad, como lo tienen las instituciones distintas, que permitiera que la situación fuera ordenada. En todo caso, presidente, lo que claramente resulta una situación anormal es en la documentación entregada por Ipreca los promedios. Presidente, los promedios entregados en el caso de Ipreca
respecto de las pensiones son claramente escandalosos. Escandalosos, presidente, porque fíjese que el monto promedio de pensiones nuevas otorgadas a Gendarmería, ¿no es cierto?, comparado con el promedio de Carabineros o la PDI, es más del doble. Fíjese que en el promedio de Carabineros es 1.007.000 pesos. En Gendarmería son 2.239.000 y en la PDI es 1.395.000. Fíjese que para el tema de los suboficiales en Carabineros son 943.000 pesos, en la PDI 897 y en Gendarmería 2.049.000 pesos. Entonces, objetivamente, frente a una situación relativamente parecida en años de servicio, en el sistema como funciona, tenemos una institución que objetivamente no guarda relación con las otras. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay que revisar el cómo se está entregando las pensiones en el caso de Gendarmería, porque en el entendido que son merecidas, lo que no puede ocurrir es que haya una diferencia tan enorme que signifique finalmente una situación tan discrepante dentro de un mismo sistema previsional. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas. Diputada Carla Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Yo entiendo que tenemos que intentar de ver cómo le podemos empezar ya a dar forma al informe, ojalá de la forma más concordada posible. Yo creo que independiente de que tenga relación esta comisión con DIPRECA y CAPREDENA, el fuerte va a estar dado en DIPRECA. Y dentro de lo que es DIPRECA vamos a tener, creo yo, que hacer una subdivisión entre lo que pasa en Gendarmería y lo que pasa en DIPRECA propiamente tal, porque siento de que en cada una de estas instituciones hay problemas diferentes. ¿Ya? Al respecto del tema de Gendarmería, creo que es bastante ilustrativo para hacer el informe, guiarse por las conclusiones del informe de Contraloría, porque es bien estructurado al respecto de las falencias que se encuentran en la división. Vamos a tener, y probablemente esto también es causal de lo que estamos viviendo, los que hayan podido leer el informe de la Contraloría, se van a dar cuenta de que tenemos cosas tan básicas como que no existen manuales de procedimiento para todo lo que es el pago de remuneraciones propiamente tal. O sea, estamos hablando de problemas de ese calibre muy básicos, pero que la Contraloría le ha dado plazo de 2 meses para poder hacerlo, pero estamos hablando de una institución que lleva un montón de tiempo, que ha pagado un montón de cosas y que no lo tiene. Pero si uno va viendo, se encuentra con diferentes problemas detectados que la Contraloría define como de baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad. En el tema de los procesos, a mí me llama la atención, por ejemplo, que encuentra falta de integridad e inconsistencia de la información proporcionada por la institución. Cuando dimos la discusión al respecto de quién era responsable de lo que habíamos vivido y el Contralor había dicho que DIPRECA, al ser la institución que firmaba finalmente la pensión, también es cierto de que la Contraloría detecta en Gendarmería que la información que pasan al parecer no es la información que debieran pasar. O sea, la pregunta también que uno se tiene que hacer ahí es ¿por qué pasa eso? Y ahí uno debiera determinar un poco si ahí, más allá de lo que determinó Contraloría, internamente sumarios, investigaciones o otros, de por qué no se entrega la información que corresponde. Cuando uno ya se sumerge un poquito más en la información de los funcionarios que no cumplen con los requisitos, primero ya sea porque no son planta o porque no están en la unidad penal de forma permanente, la primera de los 52 funcionarios de que no son planta, a mí me llama enormemente la atención, presidente, porque eso parece ser más básico, ¿no?
¿cómo es posible que Gendarmería ingrese a personas a DIPRECA sabiendo que uno de los requisitos copulativos es ser planta y eso debiera ser muy fácil de identificar? O sea, a mí me llama enormemente la atención eso y yo creo que ahí debiéramos profundizar. Diferente del tema de la unidad penal, porque la Contraloría reconoce que tienen que hacer una definición por lo menos de si van a reconocer a los CAIS o a las USEP propiamente tal como unidades penales. Y la Contraloría determina y dice, bueno, haga la definición y diga entonces que sí están, porque de lo contrario ellos no pueden ingresar porque les falta uno de los requisitos. Entonces, yo creo que también nosotros debiéramos profundizar al respecto de esta ausencia clara de definición de lo que es una unidad penal, primero, es decir, si la USEP y las CAIS son realmente unidades penales, y lo segundo, qué es lo que se entiende por permanencia. Y quién determina finalmente que alguien sea permanente o no en una unidad penal para cumplir con el requisito. También yo creo que es tremendamente importante dentro del análisis que nosotros hagamos de la política de Gendarmería, como lo dice la Contraloría, que no está formalizada la política de traspaso, de traslado del personal de planta, presidente. Entonces, no queda claro quién puede solicitar el traslado y hacia dónde va a enviar. Eso a mí me llama enormemente la atención porque tiene implicancias relevantes al respecto de quiénes se van a poder pensionar en DIPRECA o no. Ya los otros temas de la Contraloría tienen mucho más que ver con temas más domésticos, pero que igual son extremadamente relevantes. Hablan de falta de control de la jornada laboral de los funcionarios de Gendarmería, falta de control de las jornadas gremiales. Habla, y creo que en alguna oportunidad usted, presidente, había llamado la atención al respecto de los sumarios que se extendían latamente en Gendarmería sin resultados. Bueno, la Contraloría también hace hincapié en eso. Nosotros debiéramos decir de que se debieran cumplir los tiempos de los procesos sumariales para tomar decisiones. Está todo el tema de las funciones críticas, presidente, y ahí hay responsabilidad del alto mando sin duda alguna, que yo creo que nosotros no podemos no decir algo ahí al respecto de cuánta responsabilidad tiene el alto mando en la asignación de funciones críticas, en la destinación hacia sectores aislados donde puedan recibir mayores remuneraciones en los últimos meses de la vida funcionaria activa, o el mismo designación a la unidad penal durante un periodo corto, etcétera. Y creo también, presidente, de que cuando nosotros pasamos al tema de DIPRECA, debiéramos hablar de la falta de coordinación que hay entre DIPRECA y Gendarmería, que pareciera como que no conversaran o no se contestaran, una situación bastante irregular a mi juicio. Aquí vimos como como DIPRECA decía que los problemas que habían tenido era que Gendarmería no les contestaba, que no les entregaba la información. A mí me llama la atención esos problemas de relación que tienen dos entidades que debieran conversar bastante más fluidamente. Yo creo que también es extremadamente relevante determinar quién debe fiscalizar de que la información que entrega Gendarmería sea la correcta, que no me pareció que DIPRECA tuviera claro que es responsabilidad de ellos. Creo que debiéramos hacer hincapié al respecto de la falta de investigación dentro del mismo DIPRECA por los problemas que se han generado y la falta de cumplimiento de los informes de Contraloría anterior. Aquí hay una enorme cantidad en este informe de temas que en Gendarmería van a tener que seguir siendo fiscalizados el día de mañana por la entidad Contralora. No me queda claro qué otras investigaciones dentro de Gendarmería hizo en la Contraloría, dentro de DIPRECA, perdón, hizo Gendarmería, más allá de la objeción que hizo en su momento al respecto de los casos que ya conocemos. Y yo creo que DIPRECA propiamente tal ha manifestado algunas aprehensiones que ellos tienen al respecto de los procedimientos de invalidación, si les corresponde a ellos o no hacerlo. Ellos manifestaron sus inquietudes al respecto de quién debiera hacer estos procesos para no ser jueces y partes.
Yo creo que también nosotros debiéramos discutir al respecto de esa materia. Eso, presidente, más o menos creo que son los temas que debiéramos nosotros abordar y posteriormente discutir un poco tal vez qué medidas se podrían tomar para mejorar, pero sin entrar, presidente, a la discusión del tope, ¿ah? Yo creo que a nosotros no nos corresponde ver si debe haber tope o no debe haber tope en esta materia. O sea, nosotros no somos los llamados a tomar una decisión de ese tipo. Yo no entraría. Yo trataría de ver políticas públicas para mejorar los procedimientos que detectamos que han permitido los vacíos legales de las irregularidades, pero trataría de evitar que la comisión sea la que se pronuncie sobre si está bien o mal tener un tope de 60 UF en Gendarmería. Eso, presidente. Gracias, diputada Regular. Ofrezco la palabra a las colegas diputadas. Diputada Denise Pascal. Yo no he leído el informe de la Contraloría, ya tengo que reconocerlo. No lo he bajado, me cuesta leer en el computador. No es que me cueste, me carga leer en el computador. Va a serlo claro y preciso. Y normalmente lo imprimo, no hubo tiempo de imprimirlo. Ya, y creo que no nos podemos pronunciar a lo que no hemos leído, pero sí de lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado. Yo estoy de acuerdo con la diputada Rubilar en que nosotros no somos los mandatados para decir esto es lo que hay que pagar y esto es lo que no hay que pagar. O sea, esto es un tema distinto. Yo creo que hay que tener cuidado en el lenguaje. Ya, yo creo que nosotros tenemos que ser bastante ecuánime con respecto a situaciones que se han producido y nosotros no cargar cargos que en su momento la Contraloría no detectó claramente, ya, y que DIPRECA tampoco. Entonces ahí hay que mirar cómo se hacen los cálculos en el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que recomendar que realmente DIPRECA no sea una caja pagadora. O sea, es recómodo sacarte los pesos de encima cuando tú dices yo solo pago lo que me mandan, ¿ya? Bueno, ¿y dónde está su función de revisora? ¿Ya? Que debería cumplir también. Yo creo que ahí hay que hacer una inquietud, porque si DIPRECA en su momento hubiera revisado y hubiera cumplido con las normas de las 60 UF, algunas de estas pensiones o jubilaciones no estarían, ¿ya? Y eso no lo hizo DIPRECA, solo pagó. Entonces yo creo que ahí hay un tema en el cual nosotros tenemos que tener claridad. Y lo otro es que a mí me parece que, de acuerdo a lo que hemos visto en estas sesiones, es que el cálculo de las pensiones en el caso de, ¿no es cierto?, Gendarmería, no debería ser la Gendarmería misma. Yo creo que tiene que haber un organismo externo que haga el cálculo de pensiones. Ya sea DIPRECA, que tenga un organismo especial para que haga cálculos de pensiones. Como lo tienen las otras instituciones. Exactamente, pero no sea uno mismo, porque uno mismo es muy difícil a veces regularte o hacer regular al resto, ¿ya? A lo mejor no tú, pero hacer regular a tus pares y a tu... es muy difícil. Muchas veces para no ponerte en contra, para que no se pare, para que no haya esto. Calculo, mando a DIPRECA, DIPRECA paga. No hay nadie, si no es Contraloría, que se mete, ¿no es cierto?, y que se detecta una situación anómala, ¿ya? Y yo no diría indebida, anómala, ¿ya? Porque DIPRECA, porque Gendarmería la aprobó, ¿ya? Contraloría pasó por Contraloría y por mucho que Contralor diga que fue el primer día que él llegó, el segundo, Contraloría lo firmó, ¿ya? Y ahí hay un desbarajuste en un proceso en que DIPRECA lo paga, ¿no es cierto?, y todos hoy día se lavan las manos y todos dicen que esto fue ¿cómo dicen la palabra? Irregular. Es irregular, pero no es indebido. Y yo creo que hay que tener cuidado con respecto al vocabulario que usemos. Es irregular porque no se controló más, ¿ya? Y yo creo que ahí hay que tener cuidado con los vocabularios que usemos, ¿ya? Y segundo, como te digo, yo creo que una de las recomendaciones debería ser que Gendarmería no calcule ella misma sus cálculos y que DIPRECA no solo sea una caja pagadora como lo está haciendo hasta ahora, y con eso se saca encima cualquier cargo que se le pueda hacer.
Diputada Carla Rubilar. Sí, presidente, disculpe, se me olvidó decir de que tenemos que hacer un capítulo especial de la responsabilidad de Contraloría. Yo creo que, bueno, está reconocido por el mismo Contralor, digamos, pero yo creo que es bastante importante poner un capítulo especial al respecto de la toma de razón de Contraloría durante muchos años, a pesar de que no era lo que correspondía, y finalmente eso también contribuye a que se siga llevando a la práctica este problema, digamos, y que se está suscitando hoy día. Y sí me gustaría ver la posibilidad de que en una de esas, antes del 15 de marzo, haya terminado el sumario de la Contraloría. Sería súper importante ver si se determina... El de Dipreca. No, el de la Contraloría. El interno de la Contraloría. Muy bien. Porque obviamente que sería súper importante ver que la Contraloría que determinó a quiénes van a sancionar, qué fue lo que falló. No podemos soslayar la relevancia de que la Contraloría haya tomado razón. Ese es un tema, digamos. Y habría que tener un capítulo y ver si usted, presidente, puede hablar con el Contralor a ver si está ese sumario antes del 15 para poder agregarlo. Gracias, diputada Rubilar. Se toma nota de su petición y sin duda, a objeto de ir concluyendo el trabajo, vamos a pedirle al Contralor que nos anticipe el término de ese sumario, que tiene que ver con la base del cuestionamiento que ha tenido Gendarmería. Bueno, respecto de las situaciones que yo visualizo, que tienen que ser incluidas en el informe, situándonos directamente en el caso de Gendarmería, yo creo que las irregularidades que hemos detectado tienen que ver con espacios que da la institucionalidad que regula Gendarmería para estos efectos. Donde hay espacios, donde hay una ventana abierta, se cuela la irregularidad. Y de mi punto de vista hay tres espacios que son bien claros. Uno, el ingreso al sistema previsional de Gendarmería o de Dipreca. Las normas sobre ingreso tienen a lo menos dos aberturas que posibilitan que se produzcan irregularidades. Una de ellas, o ambas, aparecen en el último informe de Contraloría. Una de ellas es lo que tiene que ver con el requisito de ser de planta. Todos sabemos que ese es un requisito fundamental porque da permanencia a un funcionario público en una función pública y por lo tanto a partir de eso podría ingresar a un sistema previsional público. Sin embargo, se da la paradoja de que hay una gran cantidad de funcionarios que están en el sistema previsional de Dipreca y tienen la condición de trabajo de una contrata, que es una regulación eminentemente transitoria, es decir, año a año se va renovando, es decir, no existe ninguna garantía de que tenga permanencia y sin embargo aparece adscrito al sistema previsional público de manera permanente. Son situaciones que, como dijo la diputada Rubilar, cuesta comprender. Hilando más al fondo del informe de Contraloría, pareciera que esas personas que aparecen ahí a contrata y dentro del sistema previsional público alguna vez fueron planta y perdieron esa condición por alguna razón y ahora tienen la condición transitoria de contrata, pero aún mantienen la pertenencia al sistema previsional. Es una situación, una distorsión que no tiene ninguna justificación que se mantenga, porque son transitorias. No se les renueva la contrata y se acaba la pertenencia a un sistema, así que no creo que ahí haya dos lecturas. Y en segundo lugar tiene que ver con la definición de los recintos penales. Yo estoy de acuerdo con que el origen de este sistema previsional público y su ingreso de la institución de Gendarmería tiene que ver con valorar el trabajo de riesgo que hacen los funcionarios de Gendarmería en recintos penales. Nadie puede olvidar, digamos, que a principios de los 90 murieron varios funcionarios de Gendarmería custodiando a un preso, Ariel Antonolietti, y desde ahí se produce, digamos, una presión social en torno a compensar a los funcionarios de Gendarmería con el ingreso a este sistema previsional, pero siempre se miró a los que estaban poniendo en riesgo su vida, su integridad física en la función estratégica de Gendarmería. Durante el tiempo se ha ido extendiendo a niveles increíbles y hoy día hay un espacio donde no hay claridad respecto de qué ocurre, que son recintos, por ejemplo, que se destinan
al control de la reinserción social, al control profesional, y esa es una definición que tiene que precisar, o por lo menos nosotros tenemos que sugerir una propuesta, digamos, de consolidación de un sistema que impida que se entre de manera irregular. Varios de los casos emblemáticos entraron de manera irregular a través de estos recintos, de la definición de recintos penales, ya sea porque lo usaron transitoriamente por un periodo muy corto o que no tienen propiamente una condición de riesgo. Los mismos CAIS y los USEP es una cuestión una definición que está pendiente, pero lo que parece insólito es que a pesar de que está pendiente, ya hay personas que por estar adscritas a esos sistemas, a esos recintos, ya están dentro del sistema, sin que se haya definido legalmente, porque la ley dice que la definición de recintos penales la hace un decreto del ministro o ministra de Justicia, y ninguno de esos CAIS o USEP han sido definidos como tales por la máxima autoridad, y sin embargo los que aparecen adscritos a esos recintos ya han sido ingresados. Ahí hay una regularidad. El CAIS no se ha creado incluso. El CAIS incluso ni siquiera se ha creado. En los USEP sí. Bueno, pero ahí ese es un espacio. Yo le voy a dar la palabra a diputado Ulloa. Una interrupción breve. ¿Sí? Sí, muy breve. No, presidente, solo para señalar que usted tiene toda la razón. Hay zonas, por decirlo de alguna manera, grises, como la que usted ha señalado, que permiten la perforación y que eventualmente coincidimos en que al menos da para que existan dudas sobre la materia. Y yo creo que usted tiene razón en el sentido que hay que o cerramos las brechas o las aclaramos de una vez. Gracias. Gracias, diputado Ulloa, por su respaldo. Un segundo aspecto que me parece que es muy claro, un segundo espacio para la irregularidad, tiene que ver con el cálculo de la remuneración imponible. Todos nos vamos a discutir las pensiones altas, los jubilazos, pero la raíz de la pensión definitiva tiene que ver con la remuneración imponible. Ahí está el espacio donde se permite determinar de manera irregular la pensión final. Y en el cálculo de la última remuneración imponible hay un espacio gigantesco para la alteración. Primero, la asignación de ciertos componentes remuneracionales que son discrecionales para la autoridad. Por ejemplo, las funciones críticas. Los directores tienen la facultad hasta ahora de asignar a quien quieran y por las razones que ellos quieran, y a veces cumpliendo funciones que no tienen que ver con asignaciones críticas, una componente remuneracional que le sube de manera importante su remuneración. Segundo, esta situación que los mismos funcionarios describieron aquí en comisión como sillitas musicales, que es el paso de un grado a otro de manera titular o de manera interina, con el objeto de ir percibiendo remuneraciones cada vez más altas. En los últimos, 5 meses, donde se han visto personas que han saltado 3, 4, 5 grados para poder alterar la base de cálculo de la remuneración y también de la pensión. Eso claramente es una finalidad de abultar las pensiones. También la asignación de asignaciones especiales de zona, que también aumentan extraordinariamente las pensiones. En fin, hay un catálogo, digamos, de prácticas que tienen que ver con que hay un espacio ahí que nosotros tenemos que determinar si realmente tienen que modificarse o no. De mi punto de vista, sin duda que tienen que modificarse, toda vez que a través de ella se distorsiona el sistema. Y además tienen derecho a ello muchas veces los que gozan del favor, del cariño o de la fraternidad de los altos mandos, porque los altos mandos son los que determinan todas estas situaciones, porque no es que se produzca en beneficio de cabos, sargentos, no, son personas cercanas al alto mando, y ahí hay un componente de injusticia que hasta de la propia Gendarmería nos han cuestionado. Consecuencia, ese es un segundo espacio, la remuneración imponible, que nosotros tenemos que revisar y hacer propuestas de cambio, y a los que aparecen también beneficiándose de ella, hacer las prevenciones y las sugerencias respecto de las sanciones severas que deben tener, que a nosotros nos corresponda acordar acá. Y en tercer término, a mí me parece que, a pesar de que hemos revisado casos
específico en todas estas variantes, ingreso al sistema de manera irregular, cálculo de la última remuneración de manera irregular, yo creo que tenemos que también tener una mirada especial en la conducta que ha tenido el alto mando en Gendarmería. Porque el alto mando en Gendarmería es precisamente el que administra el sistema y tiene que buscar que funcione de manera adecuada, sin distorsiones, sin abuso, sin manipulación de las remuneraciones con fines previsionales. Y me van a perdonar acá, pero acá ellos tienen la responsabilidad política jerárquica que es ineludible. Todo esto se produce por acción o a lo menos por omisión de las propias obligaciones funcionarias de los altos mandos de Gendarmería en el último tiempo. Esto no ocurre porque el sistema opera de esta manera naturalmente, sino tiene que haber una mirada a lo menos complaciente de parte del alto mando de Gendarmería que nosotros tenemos que sin duda evaluar y hacer una propuesta en términos de responsabilidad. A mí me parece que gran parte de lo que ocurre acá, ha ocurrido en Gendarmería, tiene que ver con los altos mandos. Si ellos hubieran sido celosos, si hubieran sido rigurosos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de las obligaciones de sus subalternos, en el cumplimiento de su entorno, en términos de los marcos legales que tenían, esto no habría probablemente ocurrido. Nosotros los citamos al alto mando, 3 o 4 exdirectores a la comisión y ninguno de ellos vino a dar la cara. Ninguno de ellos vino a decir por qué estas cosas ocurrían en su presencia y por qué prácticamente no hicieron nada. Yo creo que ese punto, a pesar de que no ha sido un foco directo de la investigación de esta comisión, sino más bien lateral, porque no hemos concentrado en los casos emblemáticos, yo creo que es imprescindible que nosotros hagamos un pronunciamiento sobre los altos mandos. Aquí ellos no pueden, en esta comisión al menos, aparecer sin ningún cuestionamiento. Por último, en relación al segundo aspecto, lo tengo anotado, diputado yo, el segundo aspecto de investigación de esta comisión, a lo que se refiere a Capredena, sin duda es una institución que tiene un ordenamiento distinto. Gran parte de sus funcionarios son uniformados y regulados por el DFL-1 de las Fuerzas Armadas, y eso sin duda es un marco rígido, bien estricto y que de cierta manera funciona bastante conforme a sus orientaciones y ha impedido sin duda que haya una manipulación de las remuneraciones y también de las pensiones. Sí noto que hay algunos aspectos que hay que considerar. Uno de ellos es la reliquidación, que algo ha dicho el diputado Ulloa, donde permite que el propio funcionario que tiene una pensión de retiro y que es recontratado pueda reliquidar en condiciones especiales, y ciertamente tenemos que tener una mirada ahí, aunque sabemos muy bien que esa situación fue modificada hace algunos años, pero igualmente yo creo que hay que hacer una mirada porque hay algunas pensiones que son excesivamente altas. En segundo lugar, y creo que también no podemos dejar de mencionar, el tema de la inutilidad de segunda clase, que es una especie de retiro por invalidez que tiene unas características totalmente distintas a la invalidez de todos los chilenos, que están regulados por sistemas de salud y previsión privado, y ciertamente aparecen totalmente extrañas a nuestra idiosincrasia, incluso a nuestra institucionalidad. Es más, la pensión más alta del sistema previsional público, DIPRECA y Capredena juntos, está obtenida a través del sistema de inutilidad de segunda clase. 7 millones de pesos para un funcionario militar, que ni siquiera era uniformado, o sea, era uniformado, pero abogado, y que sin duda haber conocido muy bien el sistema, y es una pensión que hasta el propio Contralor ha dicho acá que no es sustentable por ningún sistema previsional en el mundo. Consecuencia, tenemos también otras personas civiles que han utilizado este sistema de inutilidad de segunda clase y tienen pensiones sobre los 4 o 5 millones de pesos y trabajan de manera destacada en el sector privado, cumpliendo funciones de jueces, algunos. La inutilidad, una especie de invalidez, sin duda es incompatible con un desempeño de estas características. Ahí, bueno, yo creo que el tema va a ser una mirada institucional para ver cómo evitamos que este sistema sea vulnerado en estos casos extremos y podamos hacer unas propuestas de corrección.
Yo me quedaría ahí con las dos dimensiones de Dipreca y Capredena que tenemos que abordar a partir del trabajo que hemos hecho. Diputado Ulloa, le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respecto, ahondando en lo que usted señaló, presidente, yo lo planteé hace algunas sesiones atrás. Yo creo que si queremos mantener un sistema que siendo distinto tenga justicia, lo que resulta inaceptable es que hayan pensionados que ganen más que los funcionarios en ejercicio. Eso resulta claramente inaceptable. De hecho, las pensiones estaban hechas, estaban calculadas con el propósito de que se pueda tener una vida relativamente digna, pero claramente nunca fueron pensadas para que la pensión fuera mayor que el grado en el ejercicio. Por lo tanto, presidente, yo al menos siento que esa materia tiene que ser puesta en nuestra comisión, en nuestro informe. No puede haber ninguna pensión, menos la que usted señaló de esta persona, que desconozco quién sea, pero quien sea no corresponde. Estamos hablando que en el caso de Dipreca y Capredena hay un orden y están hechos para el personal básicamente uniformado. Esto nosotros lo resolvimos en la Comisión de Defensa hace 3 o 4 años atrás, lo volvimos a insistir. Se achicó el sistema para que solo estén los uniformados. Y por tanto, lo que no resulta lógico, justo, no resulta, yo diría, admisible, es que existan pensiones que estén por sobre el grado respecto de lo que del ingreso que tiene el grado en servicio activo. Así que, presidente, yo creo que en esa materia nosotros deberíamos también tener un pronunciamiento. Gracias. Bien, ofrezco la palabra. Diputada Rubilar. Sí, gracias, presidente. Quisiera plantear si dentro de la discusión que demos vamos a discutir este tema de los funcionarios jubilados inmediatamente contratados. Dentro del informe de Contraloría salen varios casos en los cuales se decreta la pensión de retiro, inmediatamente se contrata, un caso X, por ejemplo, que fue pensionado en el 2010 y que inmediatamente se contrató encasillado como suboficial mayor grado 9 a cortar del 1 de diciembre del 2010 y posteriormente ya el 2015 fue profesional suplente grado 7 y posteriormente entre el 1 de diciembre del 2015 y el 31 de enero del 2016 nombrado como grado directivo grado 4. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos discutir al respecto de la pertinencia o no de esas pensiones de retiro de inmediatas contrataciones con aumentos de sueldo importantes, digamos. Esto está objetado por parte de la Contraloría. La otra discusión que creo que también tenemos que dar, más allá de si vamos a resolverlo nosotros, tiene que ver con un planteamiento que hicieron los funcionarios que vinieron a hablar acá al respecto de la asignación profesional, presidente, y la discusión que tiene Contraloría al respecto de si la asignación profesional se puede pagar en la medida de que esa profesión no aporta a la gestión o a la labor que está haciendo. Porque entiendo que lo que interpreta Contraloría es que uno paga asignación profesional cuando su profesión contribuye al cargo que ejerce y no por sí misma, digamos. Entonces ahí también hay una discusión porque entiendo que uno de los problemas que tenían los funcionarios que vinieron acá era esa objeción por parte de Contraloría. Y lo último, presidente, yo creo que hay que hacer la diferencia al respecto de lo que habló el Contralor o lo puso también en el informe al respecto de la buena fe o de la confianza legítima, es decir, los funcionarios los cuales finalmente cotizan por sobre el tope y reciben un pago, pero finalmente ellos no hacen ninguna gestión de ningún tipo para recibir mayores recursos en su pensión. Entonces ahí también debiéramos hacer esa distinción que nos habíamos comprometido con los funcionarios en su momento. Gracias, diputada. Yo creo que el tema de la recontratación de funcionarios que están con pensión de retiro es un tema que nosotros deberíamos incluir en el informe. El diputado Ulloa incluso mencionó al ex subsecretario de Guerra, entiendo, o Fuerza Armada, porque los que son recontratados muchas veces lo hacen con las miras a tener una reliquidación de su pensión,
consecuencia, es una materia que nosotros debiéramos incluir dentro del informe. Del resto de las asignaciones, en la medida que tengan impacto en la última remuneración imponible y las pensiones, yo creo que también debiéramos hacer un pronunciamiento. Respecto del tema de la confianza legítima, es una situación bastante de hecho que tiene que analizar las autoridades que la revisan, pero yo creo que podemos hacer alguna reflexión al respecto, diputada, porque ha sido materia también que han puesto los propios invitados acá, así que algún pronunciamiento debemos tener. Colegas, diputada Carvajal, brevemente estamos en los últimos minutos. Anomalías que se han detectado indudablemente. Yo no sé si por parte de la Comisión va a haber alguna suerte de propuesta respecto al cambio de estos sistemas y derechamente si hay una propuesta por parte del Ejecutivo modificar esto, porque yo creo que más allá del diagnóstico que compartimos, habrá una señal como para que eso ocurra. En ese sentido, creo que sería interesante poder plantearlo. Muy bien. Nosotros vamos a hacer propuestas legislativas de corrección del sistema. El sistema existe, está pagando pensiones hoy día y nosotros podemos, sin duda, hemos detectado irregularidades en la manera en que funciona y sobre eso vamos a hacer una propuesta robusta tratando de eliminar todo tipo de corrupción y alteración y manipulación del sistema. Ahora, si usted me dice si hay una propuesta de eliminación de este sistema público, es decir, que todos los chilenos tengan el mismo sistema, yo no me cierro a eso. Ahí fue planteado desde el inicio por la diputada Denise Pascal, incluso planteó algunos invitados. Si es que en materia del debate vamos a tener algún pronunciamiento. Ahora, queda poco funcionamiento porque cerramos el 15 de marzo, pero eso se anunció al principio, pero al final nos consumió la investigación de las irregularidades concretas. Yo no me cierro a eso en la medida que tengamos algún tipo de debate y quedan sesiones que vamos a hacer en el mes de marzo. Y yo le pediría, diputada, si es que usted tiene interés en ello, que haga el planteamiento y abrimos algún debate. Sobre todo en el contexto, diputada, presidente, tiene la palabra. Perdón, sobre todo en el contexto, presidente, de lo que se está hablando no nos parece que sea tampoco hacernos como, de cierta manera, vista gorda a este sistema que yo creo que tiene que entrar en el debate y tiene que coincidir con las calidades y, por supuesto, las cualidades generales que debe tener la ciudadanía en ese sentido. Bueno, yo le digo que a mí me gustaría que este sistema de reparto previsional público, que entrega buenas pensiones, lo tuvieran todos los chilenos. No solamente un grupo exclusivo, un grupo limitado. Pero yo le pido que abramos este debate en las sesiones siguientes, y si es así, podremos hacer algún planteamiento. Diputada Rubilar, estamos terminando porque nos están llamando a comisión. A sesión de sala. Yo solo quisiera pedir de que en el tenor de lo de la diputada Carvajal de la discusión, más que allá de la discusión de fondo del sistema de pensiones propiamente tal, invitemos en marzo al ministro de Justicia. ¿Cómo no vamos a tener el ministro de Justicia antes de terminar esta...? Ok. Presidente. Muchas gracias, diputada Rubilar. Diputado Ulloa. No, solo decir que lamentablemente esta comisión no tiene por propósito discutir el modelo de la pensión. Hay que discutir lo que nos mandató la comisión en la sala y eso no está en el mandato. Solo para recordar la materia, porque independientemente de las posturas que hayan. Muy bien. Lo evaluamos de manera particular. Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.